Julio, ¿cómo le va? Qué gusto escucharlo. Bien, bien. No, decía que esa frase es perfecta porque militante es el que vive en la víspera de un mundo mejor. Es el soñador. Que si se vuelve empleado público ya es burocracia, es otra cosa. Cambia de estatus. Yo escribí hace muchos años con Gabriela Cerruto y la nota en página 12 que me dijeron de todo, donde decía, los militantes que entran al Estado dejan de serlo. Y es Hay como, mucho de eso, claro que sí. como el Papa que decía, los verdaderos curas son los misioneros, los otros son burócratas. Julio, estábamos analizando con Oscar que todo lo que estamos viviendo y sobre todo esta selección nos deja un montón de cosas para pensar, ¿no? Digo, es decir, porque representan en un mundo con tanta corrupción y con tanta situación rara dando vuelta, uno tiene la sensación como que los pibes declaran bien, juegan bien, es decir, hacen todo lo que es correctamente factible de poder hacer. Digo, me interesaba tu opinión. Ayer lo escuché un rato a Fontevecchia, a Jorge, con un antropólogo que decía una cosa muy cierta, citando a Albert Camus, que fue el filósofo al que más adherí en mi vida, que era jugador de fútbol. El fútbol es el deporte que más representa a la vida humana. En todo, en el talento, en el esfuerzo, en la casualidad, en la suerte. Es el deporte que más expresa al humano. Y ayer la derrota no era, esto de que era solo un partido lo decíamos por si nos iba mal, sabíamos que no era solo un partido. Porque Inglaterra es sin duda el país que más daño le hizo a la humanidad, ¿no? Entonces, desde Gandhi a Irlanda, desde el opio a la China, a donde quiera, los ingleses fueron la ruina del mundo, del desarrollo. El antihumanismo fue Inglaterra, siempre. No dieron ni plástica, ni ópera, ni después hicieron ruido con los Beatles, pero digamos, nunca aportaron nada. Literatura sí, porque como tenían colonias, tenían que escribir. Pero lo de ayer es la reivindicación de la dignidad, de eso que Milei y sus amigos dicen los negocios lo separan. Los negocios son Ayer fue un triunfo de la solidaridad sobre el egoísmo. Eso implica que la batalla cultural de esta lacra que nos gobierna ayer recibió una derrota brutal. Y cuando el gran alcahuete de Milei dijo que le gustaba la Thatcher, la verdad, porque si hubiera dicho Churchill, pues no, pero tendría que haber leído un libro para decir Churchill, y eso no lo hizo nunca. A ver, Oscar. No, coincido totalmente con Julio en eso, claro que sí, claro que sí. Y estábamos hablando recién, Julio, un tema que no sé si usted se había sumado, pero hablábamos con Alberto de algo que tiene, digamos, mucha fuerza cuando se analiza la corrupción, que es el tema que hoy quizá la gente de la sociedad más lo impacta. Y yo decía la frase de un dirigente local de acá, un tipo muy sabio, que una vez estábamos con él en víspera de armado de una lista para gobernador, y un amigo le preguntó en confianza, ahí en la mesa, dijo, ¿y qué vamos a hacer con los negocios? ¿No? Como diciendo, bueno, ¿cómo vamos a repartir si es que hay negocios? Y él dijo una frase muy sabia, dijo, los 1000 negocios lícitos del poder son de los amigos. Y este tema es un tema jodido de analizar, Julio, porque aparece también el tema ético, decir, che, pero conviene desde lo público. Pero Perón decía, el poder puede permitir negocios, pero no negociados. Perfecto. Yo podría explicar, porque fui parte, ¿no? Porque No, te pido por favor que lo expliques. Te pido por favor que lo expliques, ¿sí? En un momento, un gran empresario argentino vino y me dijo, sos mi único conocido con Kirchner. Con los demás yo ya pagaba. Y la coima era $1.000 millones por año. Claro. Yo sé quién es. Sin hablar de la de ferrocarriles digamos, lo que es Menem. Menem inicia la corrupción. Yo digo siempre, fabricábamos vagones. Cuando el turco vio que dar trabajo no daba coima, los compró hechos. Claro, claro. Destruyó el ferrocarril para venderlo. Yo, que era amigo de José Pedraza, pobre, que terminó mal, cuando salió de verlo me dijo, acompáñame, me pide el 20% de retorno. Yo eso lo viví. Y hay una cosa muy clara cuando hablan de ética. Si no hay complicidad, sos expulsado. Y lo incluyo a Macri en esto porque podría explicar todo lo que hizo para expulsar a los que no eran cómplices. Claro.
Exactamente. Y yo creo, Julio, que estos son análisis que a la gente a veces les cuesta aceptarlos, porque tenemos algunos ejemplos de moral pública muy fuerte, más ahora que empezó a sonar de nuevo la moral dentro de la gestión. Por recordar, ¿no es cierto?, a Arturo William, que usted también conoce perfectamente su historia. Yo lo conocí, tuve el gusto de saludarlo. Claro. Y qué sé yo, me acuerdo de Crisólogo Larralde, que ganó la senaduría y dijo, no, hubo fraude, yo no voy a asumir. O sea, ha habido grandes ejemplos de conductas morales, pero en la realidad... Avelino Fernández era secretario de la UON y volvió al conventillo cuando perdió las elecciones. Claro, claro. Representante de las cocinas Volcán. Claro, Pero claro. había que... Porque, en serio, la dignidad es más que la riqueza. Si no se recupera ese valor. Claro, sin duda. Yo me siento superior a un rico. Y además, cuando uno ve a este rico que pide el apellido de la mujer y al otro que, digamos, uno se da cuenta que cuando los bolsillos se agrandan, el cerebro se achica. La humanidad se achica del ser humano. Sí, es cierto. Bueno, yo quería nada más que lo pusimos como disparador acá con Alberto, porque yo sé que a la gente le cuesta mucho entender el tema de la gestión, los negocios del poder de los amigos que son los militantes. Y le decía yo, Alberto, lograr una gobernación, lograr una intendencia, lleva un trabajo infernal de muchísima gente que hace sacrificios enormes, enormes. Sobre todo cuando no existían los outsiders, donde había que laburar en serio, caminar los barrios y todo eso. Y yo digo, cuando llega el gobierno, ese equipo, ese grupo, puede sentir la tentación, recién contó una anécdota muy linda Alberto, puede sentir la tentación de llevársela en pala, juntarla en pala, o tener esta grandeza de decir, mire, los negocios lícitos son de los amigos. Entonces, hay que pedir 10 presupuestos, pidamos 10 presupuestos. Pero que lo haga por un el tema peso es la menos. relación con el dinero. Ese es el tema central. Yo nunca soñé ser rico ni dejé que mi hija sea empleada pública. Porque hay una concepción de la vida en la cual mi dignidad está en mi capacidad de construir mi propio pecuño. O sea, mis ingresos son el fruto de mi esfuerzo. Yo llegué a diputado como cajero del mercado de abasto, de la venta de carnes. Claro. Quiero decir, porque nos criamos en una época donde el problema era en serio laburar en la calle y poner en la militancia. La militancia fue un romanticismo, un sueño, como la poesía, y nos dio vidas hermosas que los manzanos y los ricos no tienen. Yo no le envidio la vida a los ricos. La verdad me da lástima. Y nunca entendí para qué acumulan. El cementerio privado es lo que me demostró que los ricos en su demencia niegan la muerte, porque no ponen más que una chapita, cosa de no tener memoria del pasado. Es verdad, es verdad. Bueno, Julio, siempre estás lúcido, pero bueno, hoy especialmente, digo, quizá motivado por lo que pasó con la selección ayer, ¿no? Digo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste este día que indudablemente creo que nos ha movilizado mucho a todos? Lo viví con temor, ¿para qué lo voy a negar? Tenía miedo, porque si nos ganaban ellos, perder un partido es un detalle, pero perder con los ingleses es otra cosa. Eso de decir solo un partido era un bolazo, y vos lo sabés. No era solo un partido. Digo, a mí cuando aparecieron los jugadores con la bandera esa que las Malvinas son argentinas, yo sentí, sentí que era... que los engrandecía de una manera que era brutal, porque, es decir, la FIFA sacó una orden, de alguna manera, prohibiendo toda manifestación vinculada con Malvinas, cuando todos sabíamos lo que significa para los argentinos las Malvinas. Por lo tanto, ahora, que los pibes hayan hecho eso... Al idiota de Fantino, decir, ¿qué problema hay en vender 1 millón de hectáreas? Entonces, si se aprueba la ley de venta hoy sin límite a países extranjeros, la pelea por las Malvinas, esas vidas, no tuvieron sentido. Porque si no la hubiéramos recuperado, la hubieran vendido. Digo al idiota de Fantino porque no sé si él tiene cerebro, no lo usa, tiene una pelota adentro, no entiendo. Sí. Una vez me paró por la calle y me dijo, yo no puedo hablar con usted porque usted es hegeliano. El tipo cree que es filósofo, porque diferencia al Orsay. Claro. Fernando Yarvide dice, aplaudo a Julio Bárbaro, tiene la sabiduría que la patria necesita en estos momentos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No hay que olvidarse de Fantino, perdona, sí. Alberto, que Fantino cuando inicia el programa Animales Sueltos, era un programa de vedetongas.
Era un programa de Sí. farándula y bedetongas. Claro. Entonces alguien le dijo, Ahora mirá que la terminó con el política programa paga bien. Alcahuetes Atados. Sí. Y alguien le dijo, mirá que la política paga bien. Entonces hizo un programa político. Pero en realidad el programa del original era de bedetongas y farándula, ¿no? Ahora es filósofo y habla de política con, no sé, con supuesta Es sapiencia. un ser despreciable, Sí, como lamentable. aquellos a los que defiende. O sea, no hay país del mundo que permita la venta de tierras a los No, demás. Porque ningún si no, país no lo hace habría eso. nación. Ningún país. Claro, claro. Si no, no habría naciones, no habría límite, no habría. Es decir, ¿cuál es el ¿Para qué sentido? queremos frontera? Claro, Que se claro, pueden claro. vender. Claro. Vendeme que esta provincia. Por eso, Somos Julio, cuando... gobernadores arrastrados, Por eso, que Julio, por cuando una cosa- vemos... Perdón, Julio, perdón. Simplemente sí. para aportarle esto nada más, que cuando vemos cómo el peronismo está defraudando a la sociedad que está esperando que sea realmente el motor, el único que lo puede frenar a este tipo, que es impresentable, y lo vemos en estas internas sangrientas, No haciéndose hay interna, pedazos. no hay interna, no hay interna. Hay un candidato que es Kicillof, la Cámpora, que es una vergüenza, y Massa, que no sabemos si va a quedar libre o no. Va a salir Cada Massa. vez que salta un afano, Va a largar Massa. lo salpica un poquito. Debe tener la zapatilla muy blanca, ¿no? Te anticipo que Massa va a ser candidato. Sí, va a salir más. El otro día Sebastián Galmarini, que tiene una Bueno, consultora pero también. si te tiene que promover tu cuñado, hermano, ya está. Acá a tu casa y que dormir tranquilo. Es militante, Julio. Es militante, Julio. Es militante. Julio, te queremos, te mando un abrazo. Abrazo Bueno, grande. Escúchame. Un abrazo, Julio, un gusto. El lunes, con toda la euforia del domingo, tenemos que hablar, ¿sí? Nosotros hablamos entre nosotros porque los medios oficiales no lo permitirían, porque estamos en contra de la colonia que quieren formar. Sí. Somos uno de los retazos del resto del patriotismo. Lo hablamos, A gran Julio, honor, eso. perdóneme, lo hablamos otro día, pero le dejo el pensamiento, porque sé que usted esto conoce. Digo yo que estamos a un paso de una democracia fundamentalista. Porque, ¿Cómo? Sí. Autócrata. sí, a un paso. Y con las consecuencias que eso puede traer. Pero bueno, es lo que hay. Cuando ¿no? dicen que el riesgo es el riesgo Cuca, yo siempre digo, a eso los griegos lo llamaban democracia. A lo que la lacra caputita, que los caputos, salvo Dante y los demás son todos rochos, dice, riesgo Cuca, la democracia es un riesgo para este imbécil. Claro. Sí. Sí, Julio, sí. abrazo Abrazo. grande. Un abrazo, Julio.